No, no lo metí. Settings también fácil. Aquí, ¿qué es lo que va? Es que Apple cuando ¿Qué cosa? aquí va a llamar la clase de la clase. Apple, el nombre del Y el nombre de la clase, ¿cierto? paquete y el nombre de la clase. Sí, O sea, view, entre comillas, así. view punto y el El nombre de la clase. nombre de la clase, ¿no? Que llame view. Ish, hola. Eso siempre me olvidamos. 5. 5 ya. Listo, así ya tenemos procesar ahí, ¿no? El sidebar setting, ¿cierto? Yo no trabajo con processing, eso. Tú me lleves. Easy. ¿Dónde va el dice? ¿Qué falta? ¿El tamaño va en settings? Y el size. Y hay que poner los datos. Ya No, Max. Y el background sí va en. Va a crear un repositorio de eso. Sí. Ay, pues no me parece ni esa vuelta. Listo. Listo, ya podemos empezar. Increíble. Listo, muchachos. Entonces, tenemos el package view con el punto de entrada main. Hasta ahí, pues, no hemos hecho nada nuevo. Ahora, siguiente diagrama de clases, vamos a hacer, vamos a registrar un usuario. Entonces deberíamos de tener register view. Entonces, lo mismo, en el paquete view, creamos una nueva clase. Register view, normal. Listo. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos capturar los datos, luego tener el controlador y luego el modelo, ¿cierto? O sea, aquí tengo un register view, lo que yo debería hacer es en el controlador tener un register controller. Bueno, realmente el register no me dice nada, va a ser, voy a poner user register, porque ustedes me van a registrar vehículos, ¿no? Entonces, Settings. clic derecho, refactor, y luego pones name, rename. ¿Vale? Entonces tenemos user register view, user register controller. Siguiendo el diagrama de clases incompleto. Esto debería llevar la información al controlador y el controlador debemos de llevarla a una clase donde va a interactuar todas las clases del modelo y esta a su vez le pasaría toda la información a la clase, a la entidad user, ¿cierto? Entonces, ¿qué todavía nos quedaría faltando? Pues, sería, vamos a poner lógica. Usualmente ese nombre se le pone como realmente el problema, el dominio del problema. En este caso, por ejemplo, era registrar personas que fueran a tomar un puesto de un bus o un carro, pero pues la poner lógica como para que sea más genérica. Pero usted no le tiene que poner lógica siempre, ¿no? Le puede poner lo que representa el problema. ¿Vale? Y user. Y ya cuando tenemos todas las clases para poder registrar eso. Entonces aquí si hacemos lo del control P5, ya tenemos todas las clases definidas, que es como el esqueleto. ¿Ya? Punto de entrada, main view. Luego vamos a registrar un usuario, entonces tenemos user register view, una vista de usuario para poder meter la información. Tenemos el controlador que va a capturar esa información y se la va a pasar a la lógica en el modelo. Y la lógica se la va a pasar a la entidad correspondiente para crear el usuario. Eso es todo. Entonces, estamos en main view. ¿Qué tenemos que hacer entonces para lo siguiente? Acá vamos a pintar el formulario, ¿cierto? Porque es la pantalla, la vista. Entonces, ¿cómo pintaremos el formulario? Es que no me aburro solo de yo hablar.
tener? Dijimos que vamos a tener nombre, Contraseña. pues pongámosle username. ¿Y qué más? Email ya habíamos dicho, ¿cierto? Confirmar password. Pues por algo lo tenemos sencillo. Pues igual si quisiera confirmar password, pues le voy a poner C de confirm password. ¿Ya? Estos no entrarían como constructores porque no va a ser al momento de crear, aquí no vamos a crear aquí el usuario, sino que aquí vamos a capturar esos datos para enviárselos al controlador. O sea que eso es lo que vamos a coger de los campos de texto. No entiendo qué estamos haciendo. Eso no es, o sea, eso no es como, es un constructor como. Aquí estamos declarando una clase, que es la clase pantalla. Podrían ponerle user register view, user register screen, como quieran, que sea evidente que es pantalla. Yo tengo que ponerlo con los mismos datos que va a poner el constructor de la lógica para podérselo pasar. Bien. En teoría. Ah, ok. Porque tu constructor puede tener más cosas, pero pues esos de pronto pueden ser los datos mínimos para crear un usuario. Yo creo que ¿y la clase se puede llamar como el método? La clase se puede llamar como el método. Este es el método constructor. Ah, ok. O sea, este método siempre va, pues, y siempre se llama igual que la clase. Sí, ya. ¿Listo? Entonces aquí sí deberíamos de meter la librería. Entonces, no sé si se puede meter así. Listo. Ya no. Primero ponemos el processing a eso. Entonces, para el processing, ¿se acuerdan qué hay que hacer? Para poner el processing ahí. Una variable que En el constructor, fue applet. en user register view, aquí le entra un papplet, ¿no? Le pueden llamar como quieran. Aquí tengo que importar la librería papplet. Vamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Creo que dice C password, es confirm password. Sí. No es tan evidente. Es que las variables deben ser súper evidentes. O sea, traten de nunca dejar como. Si de pronto lo que ustedes ponen alguien no lo entiende, entonces la corrigen para que todo el mundo la pueda entender. Si es el ideal. Listo, aquí ya tendríamos app, entonces vamos a. Listo, entonces vamos a poner un método que sea. No, odio ese teclado, pero bueno. Olive. Listo, y aquí vamos a pintar todo lo que tenga que ver con el formulario. ¿Listo? Esta clase solo me va a pintar el formulario, ¿ya? Y el botón para cuando yo da, pues, enviar o registrarme, me va a capturar la información y se la va a pasar al controlador. ¿Vale? Aquí estamos en inicio de register controller. O sea, solo vamos a mostrar la ¿cómo fue que dice? Dime. ¿Cómo fue que dice que solo vamos a mostrar la. Ese solo va a pintar la pantalla. O sea, los campitos de texto, que serían 4, y un botón de registrar. ¿Hacia dónde llegar? ¿Alguien ya ha pintado formularios? Listo. Listo, muchachos, entonces díganmelo. Daniel, ¿cómo sería? Teacher. ¿Pero vamos a hacer así o con el control técnico? No, a mano nos demoramos 2 semanas. ¿A ti importa la librería? ¿Eso es de processing? Serían 4 inputs y un botón, ¿cierto? Sí.
Entonces voy a crear dos métodos, uno para pintar inputs dentro de la pantalla, que va a servir para pintar cualquier tipo de input, y voy a crear un método para pintar el botón, para que cada uno tenga su responsabilidad, para no meter todo eso de pintura acá dentro del draw screen, para que esté separado. Listos. Voy a botar el botón. Aquí el botón sería app.red. Así vamos bien, estaban perdidos ahí. Solo estoy pintando, solo voy a pintar un botón en pantalla. Pero no es llamado del control P5. Todavía no, todavía no he llamado. Ya le hice el build path, pero todavía no lo he llamado aquí ni nada. ¿Vale? Salud. Gracias. Voy a sacar el flexible. Listo, este llamaría dentro. Todo esto lo voy a llamar en un método general de pintar. Screen. Y a su vez, según las flechas, nosotros tendríamos el main debería contener a quién. Register view debería ser contenido por main, ¿cierto? ¿Sí es claro o no? ¿No? Ah. Esperen. Listo. Main es nuestro punto de entrada. Ustedes cuando hacen pantallas, usualmente en el main, en el draw, ponen un switch, ¿cierto? Un switch case. Luego ustedes ponen, por ejemplo, Pantalla igual a. in screen 0, por ejemplo, ¿cierto? Y ustedes aquí en el draw, pues pondrían un switch case. Lo hacen así, ¿cierto? Donde ponen el screen. Y aquí le ponen, pues si es 0, entonces pínteme una pantalla, y si es así. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en vez de pintar todo en el case, vamos a pintar el método de la clase user register view. Entonces, como vamos a utilizar ese método dentro del main, ¿quién contiene a quién? Main contiene a todas las pantallas. O sea que main contendría a register view, a reserva view, a login view. La contendría a todas. ¿Vale? Entonces teníamos que entrar aquí en el setup. Entonces debemos de tener user register view. Listo. Vamos a poner el periodo igual. Inicializamos normal con cualquier método, con cualquier clase, que pena. Y se le pasa el dis para que ¿Cómo lo declaraste al comienzo? Private user register view. Sí, esto es una declaración de una clase normal. Private, el nombre de la clase y pues como se llama el objeto. Y luego simplemente en el setup inicializo el objeto. Sí. Entonces mi switch 0 sería punto draw screen, que es pública. Miren que si ustedes, el Eclipse les ayuda, si ustedes aquí ponen punto, él les va a poner los métodos que son públicos. Miren que yo no quiero que de afuera de la clase user register view se vea draw input y draw button. No quiero. Entonces por ahora pongo private. Entonces, pues para eso siempre no modificar el acceso. En mi caso, quiero que pinte solamente el pintar screen. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? No hemos hecho nada, pues. Yo creo que no hay una forma mejor de hacerlo en las pantallas que con Switch. Ah, Hay una forma mejor de hacerlo en las pantallas que con Switch. De pronto algo más grande que tenga muchísimas pantallas también lo hacen así. es que realmente a nivel de industria no utiliza processing. Ah, Processing es más que todo para
prototipal. Por ejemplo, en web, pues cada pantalla, cada HTML es una pantalla distinta, por ejemplo. Hay algo que se llama los SPA, que son Single Page Applications, que son React, Angular, son librerías de JavaScript, que literalmente tienen componentes. Entonces, cada pantalla puede ser un componente. Y en la industria, por ejemplo, ya Pro se utiliza algo que se llama JavaFX, que es parecido a los Switch, pero te pasa pantallas también. Pero es más profesional, sí. Entonces, aquí lo utiliza porque es Processing, es MVP, o sea, un producto mínimo viable entre no, mentira, un producto mínimo viable es un, digamos que un prototipo de media fidelidad. ¿Vale? Para que está mi botoncito un poco grande. Primero es posición y luego. ¿Cómo es que es la posición? Up.with. ¿Hay with, cierto? Como ahí, se mete esto. Como no está con Response Center, listo, ahí está en el centro. Listo, muchachos, tenemos un botón después de 30 minutos, muy bien. Ahora metamos el control P5. Yo la verdad no lo uso de mucho, entonces aprendamos together. Así que no quiero el ejemplo. Quiero los ejemplos de control P5. ¿Ustedes se han hecho eso? ¿Y esto también tiene sus referencias? ¿Ah? El control P5 también tiene como sus referencias. Sí. Por ejemplo, el processing, si ustedes lo buscan y instalan, están todos los ejemplos de él. Por ejemplo, pues aquí, archivos, ejemplos, control P5, Okay. y están todos los ejemplos ya para usarlo, literalmente. ¿Vale? En mi caso, de hecho, control P5 trae botones y trae todo. O sea, no tienen que hacer el botón a mano. Yo lo hice solamente porque quería hacerlo, pero ya vienen controles, vienen inputs, vienen selects, o sea, viene todo. ¿Vale? De hecho, control P5 tiene su propia. Si ustedes buscan control P5 Processing, tiene su propia página de Wix, pues, tiene toda la documentación. Okay. Pero no Wix, no Wikipage. Sí, no Wix. Y aquí viene toda la descripción de control P5. Okay. Bueno, y hay una paginita que es toda visual, toda bonita. Aquí les dice cómo instalarlo, todo lo que pueden utilizar ustedes, control P5. Viene con, por ejemplo, para mostrar tiempos, viene con toggles, viene con sliders, viene con todo. O sea que así literal son las animaciones. Uy, ¿podemos usar eso? Sí, pues esa es la librería que hay que usar. Pero para las animaciones. Sí, sí funciona bien, ¿y por eso? ¿Eso lo pongo en dónde? ¿Lo pongo acá? Sí. Por favor. De hecho, ya porque analizo la tarea, pero, por ejemplo, para descargar todo la librería, aquí está, los downloads y todo, lo pueden descargar de ahí. Entonces, aquí ya está todo realmente, ¿vale? Entonces, cualquier documentación, por ejemplo, cómo usarse, todo eso. ¿Pero descargamos todo? No, descargan el último que ya está subido en clase, ya Dani lo subió. Vale. Vamos a cerrar aquí para que lo hagamos. Y aquí está el Javadocs Reference, sino que el Javadocs es como de Java pues fuerte, entonces pues no sé si lo quieran utilizar este. Listo, aquí está todo. Entonces, por ejemplo, el drop down list, miremos el textbox, creo que llama. Texaria, pues que no sé si es Texaria o el Texaria es muy grande.
field. Sí, es este. Is to perfect. Esto es lo que necesitamos. ¿Sí dónde me metí, muchachos? Otra vez. En la página que les compartí están los features. Y en los features están todas las posibles botones y lo que nosotros queramos usar. Yo voy a usar algo que se llama text field, que está aquí, text field. ¿Ya? Y en text field pues está el ejemplo. De hecho aquí también en processing está el text field. Sí, no sé cómo buscarlo aquí. Aquí está, text field. Y si yo corro esto, pues ya me va a mostrar los símbolos y todo. ¿Ya? Y pues está el botoncito que cambia de colores y todo. Profe, no hay que hacerlo manual. No te escuché. Tiene que hacerlo con Porque uno para hacer como ese feedback uno utilizaba pues como con las funciones del mouse, ¿no? Pero ahí con esa librería ya no hay que hacerlo. Ya no habría que hacer mouse pos X y pos Y. Pilas que, o sea, si en un examen se les pide explícitamente eso, pues tienen que saberlo hacer. Porque la verdad hay personas que todavía de fundamentos pues están como baila. Pero, pues por ejemplo, para ese ejercicio no les va a demorar eso. O sea, si pueden usar un botón de P5, háganlo, no hay problema. ¿Y cómo le cambiamos los colores y así? Él lo recibe por parámetros. Pero entonces si nosotros hacemos nuestro diseño, el Illustrator, pues la pantalla blanca y eso. Por ¿Cómo lo dos. pasamos? ¿Con Paimage o cómo? Estos botones son creados con código. Él recibe un texto, la verdad no sé cómo cambiar la letra, se puede, pero no te sabría Pero decir. entonces nosotros metemos Paimage ahí para hacer los fondos y esas cosas. ¿o? Pues si vas a hacer un botón con Paimage, te tocará hacerlo de las sensibles a ti. Este botón, tú metes las posiciones en X, en Y, metes el tamaño y el texto que viene y los colores y él ya te lo crea automáticamente. Aquí también está, mira con Con Paimage. ahí aparece, mira aquí aparece background. Entonces yo creo que en background puedes meter tu imagen. ¿Ah, sí? Pues miremos. No, ay, no, mentira, no, pues no, como que no. No, definitivamente no. Entonces tendríamos que comprar nuestro diseño a la interfaz con el mismo. Pues si ustedes quieren usar los botones de control P5, si no, hagan áreas sensibles. Sí, yo creo que sí. Igual hacer botones es muy sencillo porque las áreas sensibles ustedes las ponen totalmente dinámicas. Es decir, ustedes no tienen que crear para cada botón toda la lógica de un área sensible. Ustedes crean un método constructor de botones en el cual le meten la posición en X, en Y, le ponen el tamaño, ojalá, pues en una interfaz solo botones deberán tener el mismo tamaño si es de celular, por ejemplo, o al menos la mayoría. Y ya con eso, con un método constructor de botones, cada vez que creen un botón llamando ese método, ya tienen área sensible y ya tienen todo. Entonces, es que lo piensen bien. Siempre piensen en reutilizar código, no que tengan que hacer 10.000 botones y cada uno diferente. Eso Sino que mi pregunta es, pues no todos los botones siempre van a estar en la misma posición, o pues la mayoría No, en la misma posición, al mismo tamaño, porque claramente no van a estar en la misma posición. en la misma posición. No, pues un botón no puede estar dentro del mismo, encima de un botón. Sí, por eso. Y entonces ahí, El método constructor de botones debería recibirte posición en X, posición en Y, como constructores, como parámetros, tamaño y colores y texto. Cada vez que creas un botón, utilizan ese método para pintar un botón nuevo. Y ya estaría. No necesitarían utilizar eso. Y ahí mismo hacen las áreas sensibles. Creas un método para crear botones. Y así te evitarías estar. Solamente cambiarías parámetros. Sí, si es claro esa pregunta, no. Es que los noto súper perdidos. Yo sé que es más chévere hacer talleres en clase, pero yo creo que la explicación así tocaba hacerla hoy porque pues luego se pierden más. Bueno, entonces vamos por partes. Muchachos, miren que este color. Miren que ustedes, por ejemplo, al crear un botón aquí con control P5, ustedes pues, agregan el botón, ponen el nombre del color, lo cual no sé qué es referencia a este color. Ya revisamos. la prioridad sería cp5add.add. Pues sí, eso es lo que dice la librería. Pero miren que ustedes aquí cambian la posición en X y en Y y el tamaño en X y en Y. Y realmente este método es muy sencillo, este método uno lo podría hacer uno mismo. Porque el área sensible es fácil.
si uno ya tiene posición en X y en Y los tamaños, uno ya hace el área sensible fácilmente. ¿Vale? Eso para crear botones. La verdad, no sé qué hacer referencia a color CD, es una regla. Pero bueno, vamos a lo que me importa, que es el de field. Es el de text field. Entonces, muchachos, para el text field, lo único que tenemos que hacer es, vamos a crear, ya tenemos nuestros strings que son username, email y password confirm. Vamos a llamar la librería control P5. Esta la voy a llamar en user register controller, no, en user register view. En el constructor, entonces aquí creamos que private sería, y esto lo copio. Aquí simplemente llama el nombre de la clase, como vamos a llamar la variable. Me va a pedir, como ya está en el buildpath, me va a pedir que importe la librería control P5. La importo. Y en el constructor, pues le inicializo. Pilot.com. Eso es. Sí, baila. Este error sheet, yo creo que me va a decir que hizo un define, no this, sino que debería ser, yo creo que ajá. Hay que tener en cuenta, y eso es importante, que control P5 es una librería que funciona con processing. Depende de processing. Entonces miren que él dice, vea, pasen el contexto acá en la documentación. Él dice, ¿cuál es? Este es punto. Él dice, pásenle el this. Este this es lo que nosotros le pasamos del main a la pantalla. Este this, que este this lo que hace es coger el contexto de processing. ¿Ya? Entonces, como la librería control P5 depende de processing, pues al pasarle el this por parámetro a user register view, yo luego le puedo pasar ese mismo this que entra como parámetro app, se lo paso al control P5 y ya funciona. O sea, lo creas ahí mismo. Ajá. Y lo creo. Vale. Listo. Ponemos esto. ¿Eso es claro, lo de pasar el this? ¿No? Es que no escucho muy bien. ¿Quién entiende lo de pasar el this? Vale. Mira, el this es pasarle el contexto, o sea, donde estamos trabajando. ¿Vale? Para que, por ejemplo, processing o control P5 sepan dónde estamos trabajando. Nosotros creamos, extendemos de papplet, y cuando extendemos de papplet ya vemos que estamos trabajando con processing. ¿Vale? Pero cuando estamos en la clase user register view no sabemos que estamos trabajando con processing. O sea, no reconoce la librería processing hasta ahí, no sabe cómo lo vamos a utilizar ni qué. Para poderlo utilizar, toca pasarle el contexto. Y cuando tú le pones this, le estás pasando el contexto de la clase, que ya está seteado con processing por el papplet. Cuando le pasas este this, lo que le estás diciendo es que él recibe el contexto, que es un papplet, que es el papplet con el que usamos processing. Papplet es la librería de processing. Y como ya tenemos esto, ya podemos utilizar el app para usar la librería de processing. Esto se puede llamar como ustedes quisieran, puede llamarse processing o procencito, como quieran. ¿Vale? Como quieran. Usualmente lo que no hay en la documentación es que le ponen app, pero se puede llamar como quieran, es una variable. Y lo que yo hago es, como trabaja con processing, la librería control P5, pues le paso el contexto a la librería control P5. Eso es todo. Simplemente el this es pasar un contexto de una clase a otra. Y en este caso para que processing funcione. ¿Sí? Listo, muchachos. Según la documentación, lo que nos faltaría sería agregar el campo de texto, que en este caso es un input. Y aquí le vamos a poner location. Entonces, si corremos, por ejemplo, queremos agregar el input y el text value. Entonces le queremos agregar el text value, voy a coger este. Vamos a pintar el draw, yo creo que el draw. Este create font yo lo por ahora bajaré con la fuente normal de processing. Y a text field, le voy a llamar que ponga username. Uy, aquí qué pasó.
aquí lo que hace es la librería le agrega un campo de texto que va a tener un parámetro que es username en la posición 20-170, que va a estar arriba en X, va a estar pegado a la izquierda y va a estar en 170. Y el tamaño son 200 píxeles en ancho y 40 en alto. Profe, ahí son sets porque digamos que SP5 es como una clase. Sí, o sea, Control P5 es un programa, o sea, una librería. Ajá. Tiene clases. Aquí estamos usando es el de TextField y esa clase tiene set y get. Y ese set está editando, cuando tú tienes un constructor que le pone un tamaño, un parámetro, ya es de set, es lo mismo. ¿Listo? ¿Por porque es false? Por dos. Este false, Sí. este false es que si arranca, cuando arranca el programa, está ya titilando Ve, el... profe, pero mira que a mí me aparece que me Mira, aparece. espérate, yo voy respondiendo preguntas. ¿Tirando qué cosa? Cuando el false quiere decir que cuando yo esté aquí, aparezca así titilando listo para escribir, que esté autoenfocado. Si le pongo false, pues yo tengo que hundirle explícitamente el clic. Eso es todo. Pues miren por aquí, miren, por ejemplo. Este que ya está funcionando. Aquí está en false. Si yo lo arranco, el input, tengo que hundirle aquí que enfoque, ¿cierto? Pero miren que el de arriba, el input está en true, él arranca. Si le pongo false, ninguno de los dos va a arrancar. ¿Sí? Ninguno está titilando. Le tengo que hundir. Si le hundo true, él va a autoenfoca de una lista que uno arranca a escribir de una. ¿Sí ves? Ahí va titilando. ¿Pero no le diste clic? No, le hundí clic para que estaba fuera de la pantalla, mira. Si yo fuera de la pantalla no me escribe. Si lo uso acá, me salí. Mira que aquí ya está titilando. Ok. Es esto, pues sino que es que no sé si se ve allá. Sí, sí. Ve, profe, Es la diferencia del ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, profe, una pregunta. Ah, ¿Cómo se va a hacer lo de la base de datos? cuando tú dices cómo se hace una base de datos, ¿qué es? Por ejemplo, hay una parte que es pues, la autentificación de los usuarios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahí no hay una... Es en tiempo real. O sea, tú debes de guardar en tu array list de usuarios. El usuario, el modelo debe tener nombre, bueno, username, password y debe tener email. Esto se queda en array list de usuarios. Ok. Entonces, cuando tú te logueas, tú vas y buscas que entre todos los usuarios, cuál tiene ese username, ese email y ese password. Ve, profe. Y comparas en tiempo real. O sea que siempre la aplicación va a tener que registrarse primero y luego loguearse. O sea que no va a haber una manera de guardar en tiempo. No, pues eso se llama con consistencia de datos, pues Sí. no lo hemos enseñado. Pero pero ya Pues ustedes lo averiguan y quieren hacerlo, por ejemplo, guardar todo en un TXT Ajá. o en un objeto serializable, que no lo enseñamos aquí en DMI, se puede, o sea, no hay problema. ¿Vale? Y es bastante sencillo, pero pues, no lo estoy viendo porque no he enseñado. Y no es del alcance de la materia. Pero se puede, no hay problema. Mira, cuando estoy metiendo los sets me aparece como que tengo que crear un método con... Dime. Cuando estoy metiendo los sets me pide que cree un método, o sea, me lo marca como error y me dice que cree un método. Pues tendría que revisar, fíjate, yo acabo y estamos un poquito quedados. Reviso uno por uno. Control with name input already exists. Eso está paila. Ya sé por qué. Ya sé por qué, muchachos. Sí, listo. Muchachos, acuérdense que todo lo que ustedes pongan que no sea en el constructor, el programa del processing lo va a estar repitiendo infinitas veces porque es un loop. Todo lo que pinta en el draw, o sea acá, esto es un loop, ¿no? ¿Sí saben cómo funciona el processing? ¿Sí sabemos cómo funciona el draw? Se repite cada X milésimas de segundos para que haya animaciones y todo se refresque. Entonces, lo que yo estaba haciendo era que lo estaba pintando aquí en el draw, así. Entonces, como se repite todo el tiempo, a la primera ya inicializa esto. Como ya lo inicializa,
A la segunda vez va a decir que ya existe algo, ese es el error. Ese es el error acá. Dice que esto ya existe, claro, porque como se está repitiendo en un loop, pues entonces se debe poner en el constructor siempre. No, otra vez. Ya. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí lo único que hice fue agregar, según la librería de control P5, agregar un input aquí, el username, miren. Eso es todo. Y aquí ya puedo escribir todo bonito. ¿Vale? Ahora, sigamos. Que todavía nos falta. No, yo creo que ya lo hicimos ayer. Pues queda de tarea, ¿no? No, me tenemos que leer uno. No, yo soy súper serio. Es que eso no hacía Hunger, no hacía un programa de verdad. Pero porque te vas a suicidar. Vas a jugar la lucha. Pues semana 2 y ya, bueno. Listo, muchachos, sigamos que está chévere la clase. Pero ahí se la das un niño, pero la contraseña, ¿Ah? la contraseña es el más importante. Profe, para la cosa, ¿es necesario que aparezca en asteriscos o no sé cómo se hace? Pues si quieren, o sea, si quieren, no lo estoy pidiendo, o sea, si quieren. Sí, es un parámetro de input. También vos, si lo quisieras hacer a mano, es sencillamente que por cada vez que digite, o sea, vos borras la información por detrás de la variable, pero lo que mostrás es, no mostrar la misma palabra, sino que lo cambias por asterisco o bolitas. Listo, muchachos, ya está esto. Natalia, para responder tu pregunta, si quisiéramos meter más campos, pues lo único que tenemos que hacer sería copy, paste, y este por ejemplo sería password. Sí, ¿cuál es la otra? Que username, password, confirm password. Profe, ya sé cuál era el error que tenía, pero no sé por qué. O sea, digamos que, mira que... Ahora miramos, es que no estoy viendo. No, ahí se puede ver, en cada línea como que se cierra el punto y comas con el true. O sea, las de arriba no tienen punto y coma. ¿Por qué? Porque son varias particiones. Es como yo lo estoy haciendo así, Ah, ya. así. Ya. ¿No dice que por qué faltaba password, faltaba todo eso? No, señor. No, bueno. Yo pregunté que para contraseña, Me lo soñé. hacíamos para ocultar los caracteres, para que pasen como en asterisco. Ah, bueno, entonces también ya se respondió. Listo, ese sería el email, ¿no? Listo, muchachos, ya sería todo. Obviamente me estoy tapando uno con los otros, Oh my entonces... Ustedes, por ejemplo, para hacer esto, que está re harto, podrían hacer una variable que les mantenga la distancia. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer ustedes, por ejemplo? Pues para no estar moviendo eso así, o sea... Puedes hacer una. Muchachos, no quiero estar haciendo copy-paste de estas cosas porque está re harto. Un for. Ajá. Sí, entonces ¿cómo lo harían? Una variable. Sí, obvio, una variable, pero entonces ¿cómo harían? Private, Space. space. Y- Por ejemplo, ¿por qué no haríamos eso? Venga, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, private y un arreglo de inputs? Y yo, bueno, sí, un arreglo. Esto sería inputs. Qué pena. Inputs. Sí. ¿Qué pasa si hacemos esto, muchachos? O sea, le había ocurrido a ustedes. Porque eso es lo que lo va a hacer Pro. Copiamos estas. Tenemos un arreglo de string, ¿cierto? Bueno, qué pena si en JavaScript o JavaScript. Aquí sería new string. ¿Cuántos tengo? Tendría 4, 3, 4. El recuadro donde metes el nombre.
que en JavaScript es más lindo esto. En la barra de búsqueda, es un recuadrito. Palabras, contraseña, correo, todo eso son inputs. Pero creo que ahora sí le puedo dar como dice ahorita. ¿Se puede? ¿En Java? ¿En Java yo puedo poner esto? Sí, pero es que tiene que ser creo que con las llaves. Es que en el Java 1, en el 1.7 no se podía, no en el 1.8. ¿Cómo era? ¿Así? ¿Inputs? ¿Así? ¿Así? Uy, si eso se puede, amo Java desde ya. Pero toca estarlo Pero cerrando. el corche. ¿Ah? No es coma, es como. Es que. Díganme. Creo que hay que cerrarlo con llaves dentro, o sea, antes de la. Díganme. Corchete. ¿Ah? ¿Qué te dice el error? No, pues que está mal, que la sintaxis está paila. Dame 5. No, Sí, Chiqui, me ilusionaron. metiste. Bueno, mientras dicen la forma prueba de hacerlo, porque ya JavaScript sería así, pero. Ay, me hicieron borrar. Yo sí que me mentiste. Pues que si lo arreglaron eso es lo más cansón de declarar arreglos en Java. Si la otra forma sería genial. Sí, profe, así como lo estaba haciendo. Ah, lo razón. Pues, Se puede. si se puede, díganme cómo. Según esto sería inputs, llaves. Igual, ¿ya ves? Ah, no, o sea, inputs, corchetes antes. Sí, Ah, igual. Y ahí sí los metes todos. Ese dice el nombre. No. Sí, cuando ahí se les ocurre sale ejemplo y todo. Uy, sí. Es que hasta 1.7 no se podía, eso fue hace un año. creo que el primero termina como. Pero con. ¿Separado por comas? Uy, eso es genial. Dale, pinche coma. No, porque yo creo que no era. Baila. No, baila. ¿Qué? Me están engañando, ya ves. Bueno, cuando díganme bien, por favor. Bueno, algunas llaves. Por ahora, muchachos, mientras descubrimos la forma más pro de hacer esto, creamos un for de los inputs, input length, y pegamos esto. Borramos todo esto. ¿Sí ven? Todo lo que borré líneas. Y si hacemos la forma que me están diciendo, pues ahorrar más líneas todavía. Y tenemos ya un for de los inputs, solo declarando el nombre. Aquí, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos el inputs, el i, para darle el nombre. Aquí, ¿qué sería? Todos van a arrancar en la posición. Yo quiero que arranquen todos en el. Aquí. Set position 20. ¿No? Que arranquen en el centro todas. Pero quiero que todas se bajen pues con X parámetros. Entonces vamos a arrancar por ejemplo en 30, en Y, más, eso ya lo hicimos antes. ¿Cómo hacemos para que vaya bajando en un for de manera bonita? O sea, que un cuadrito esté arriba, el siguiente for se baje abajo con X píxeles de distancia y así. ¿Qué falta ahí? Sería 30 por I, 30 más I. ¿Qué sería? No, 30 por ahí no podría ser. 30 más y por 30 más I por el espacio. espacio. No sé, Díganmelo. Ya lo hicimos en las hace 15 días. 0. ¿Cero? 1. ¿Uno? Ah, pues el primer I es 0. Entonces, y por algo, pues 0 más. Por ejemplo, queremos que baje cada 40 Yes. píxeles. ¿Cierto? Listo. Vamos a ver si esto es verdad. Y miren. Nos ahorramos aproximadamente, nos ahorramos casi 20 líneas de código solamente con eso. Entonces, entre más líneas ahorren, pues mejor. Entonces tienen que pensar, ¿para qué sirve el for? Pues para ese tipo de cosas. ¿Ya averiguamos eso? Claro. ¿Averiguamos eso o baila? No, entonces no lo averiguamos, qué mal.
Y aquí ya estaría cogiendo todos. Bueno, voy a dar más espacio para que se vean. ¿Sí entienden por qué hice lo del for? Para no, para repetir. Si ustedes están copiando y pegando, lo están haciendo mal. Si están en copy paste, su código no sirve. Pues funciona, pero no van a contratar. Entonces, pues hagan buen código. O sea, si están, algo que llama el patrón drive, que es don't repeat yourself. Entonces, pues no copien y peguen. Traten de hacerlo de maneras más inteligentes. Listo. Bueno, eso quedó con la duda, no me emocionaste, pero pues no terminaste, entonces baila. Listo, muchachos, ya tenemos esto. Ahora, ¿cómo capturamos esto? Ah, bueno, el botoncito se perdió, ¿no? Baila. Ese está a la mitad, lo voy a poner al final. El head me da el tamaño de la ventana, ¿no? Entonces lo voy a poner que sea al final, menos, por ejemplo, menos 100 píxeles. Bueno, menos 50 píxeles. Y debería aparecer más abajo al fondo. Y aquí aparece. No, pues ya tica porque ya me decepcionaste. Me emocionaste y ya baila. Entonces cuando uno ese botón, debería capturar todos esos datos. ¿Sí? Entonces el botón tiene que esperar a que todos estén llenos. Pues sí, deberías de poner una condición que hasta que no todos estén llenos. O sea, que si username, password, confirm password No son nulos. y el email son diferentes de nulo o es espacio, o sea, es vacío, porque nulo es que no es inicializado y vacío es diferente, ¿no? Entonces sí puedo hundir el botón. ¿Ah? ¿No? Bueno. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué nos faltaría? Según la documentación, lo que faltaría sería coger el valor de este getText. Entonces yo voy a crear un método para finalizar la parte de la vista que sea public void get info form. Y aquí va a quedar, entonces voy a poner que cuando yo busque el botón, él me va a hacer que username, que es un string arriba declarado, tenga la información. Eso tengo que importarlo y ya. A mí, yo le puse aquí arriba username, ¿no? Aquí, cuando declaré, le puse username en el arreglo. Entonces toca ponerlo tal cual se ponga cuando declare el control P5. En mi caso, username. Y eso tendrían que hacerlo con todos. ¿Se puede imprimir en consola ahora? Sí, yo puedo. ¿La tengo todos? Sería username, password, confirm password creo que es, y email, ¿cierto? Lo mismo para esto. Listo, ¿esto dónde iría? ¿Dónde iría esto, muchachos? ¿Dónde iría esto? Este get info form es solo la captura de datos. ¿En el modelo? Sí, pero ¿dónde usa el botón? ¿En qué, ¿Cómo así? dónde, o sea, ¿en qué método me interesa esto? Podemos presentar. Pues sí, ¿no? Pues sí. Es public void, ¿no? Listo. Mucho, esa pregunta es existencial, la que va a ser la siguiente, a la continuación. ¿Dónde va el área sensible? ¿En el main o acá? ¿Dónde? ¿O acá en este método? En el main. ¿Por qué en el main? Esta pregunta es difícil de responder. Yo siempre hacía así. En el main. Sobre una clase. Pero es que no, que nunca has trabajado con MVC. Entonces eso cambia todo. No, pero yo creo que ¿Sí entiende la pregunta? ahí porque le estás dando contexto.
Pues por lo de las responsabilidades. ¿Dónde lo haría vos? Ahí. Aquí en la clase User Register View. Sí, porque tiene que ser en. Para que no metan las demás clases, tiene que ser en Entonces, por Sí, la respuesta sería esa. Ahí, y es para que no se confunda en otras clases, o sea, por las responsabilidades, por 10 responsabilidades. Este método solo me va a activar cuando yo hunda el botón y me va a capturar la información. Yo, ahorita el main es nada más para poner métodos. Ajá, tal cual. Bueno, y vamos entendiendo por qué la separan de responsabilidades. Entonces, aquí es el área sensible. Pero entonces, este método se llamaría en el main user register view punto get info form. En ese momento, si lo presiono, pues va a funcionar en cualquier parte. Yo acá adentro debería ponerle los if de área sensible. Si no utilizamos los botones de control P5. Si toca hacer la mano, sería. Sí, la distancia de esta no. Sí, eso Aquí partido. no tendrías que dar el pos X y el pos Y, pero Sí. Entonces aquí es if. Yo le dije que se hiciera la mitad y que él mida 80 píxeles. Entonces ¿cómo sería si mouse X? Es que es cuadrada, ¿no? Ya lo hago, muchachos. Es que. Tengo esto. A, B, C, D. Ah, pero no imprimo nada. Voy a imprimir en consola que ya capturo los datos. A, B, C, D. Y ya me imprime todo lo que estoy escribiendo. ¿Vale? Muchachos, obviamente imprime porque aquí no dice el if. Hagamos el if, pues, para no ser perezosos. Listo, ¿cómo sería el if del condicional de área sensible? De ese cuadradito. Bueno, el cuadradito que falla. ¿Cómo sería el área sensible? El área sensible Del cuadradito. Entonces, si mouse X, bueno, Y mouse es mayor. la posición, porque El área del rectángulo. Ajá. Sería. Ajá. Muchachos, lo siento, lo hacen de manera súper rápida. sí, pero. Fácil. Está súper fácil. Con esto, creo que está la fácil. Pero lo pongo así. No me acuerdo. Listo, muchachos, en teoría ya. Listos. Entonces, username, por ejemplo, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, ID. Voy a confirmarla. Email, por ejemplo, no sé.
diferencial. ¿Cuántos? Ay, voy a llorar. Listo, muchachos. Y ahí tenemos toda la información ya escrita. Y hicimos toda una pantalla. Fea, pero pantalla. Yo fui. ¿Listo? Y aquí me está imprimiendo los datos. O sea que yo tengo los datos en estas variables. Username, password, confirm password y los emails. Hasta ahí realmente es muy fácil. Porque el semestre pasado, en un ejercicio, hicimos los inputs a mano. Eso se hará más adelante, cuando veamos strings. Pero pues, esta librería nos facilita muchísimo la vida. Pero ya está almacenado, pero igual para sacarlo necesitamos. ¿Sí? Vamos por paso, vamos paso a paso. Muchachos, entonces aquí solo tengo la información en estas variables. ¿Cómo hago? Pregunta existencial. ¿Cómo hago para de register view llevarlo a register controller? ¿Pero qué me dice esa flecha? ¿Quién tiene a quién? El controlador. Ah, no, Register view depende del contiene controlador. controlador. No depende, es asociación, no es una relación de dependencia, es de asociación. Ya que el register view contiene al register controller. ¿Qué nos dice eso, muchachos? Tienes que crear un register controller. Tal cual. Con el método de control. Muy bien, en register view es private register controller. Bueno, user register controller. Y miren, cuando yo agregué user register controller, él me va a pedir que importen la clase de otro paquete. Miren, controller. ¿Sí ven? Para que funcione. Como él está en el paquete controlador, toca importarlo. Ah, sí, importó solito. Sí, él se importó solo cuando puse esto. O sea, si yo lo escribo así, user register controller, para el dato le importa. Pero si pones, por ejemplo, user register y lo buscas, y donde que quieres la clase controladora, él te lo importa automáticamente. Tab Enter. Control espacio para el autocompletado y luego le seleccionas cuando le clic o enter. ¿Vale? Y aquí le pongo user register controller. Listo. Esto pues es bastante monótono. Voy a poner aquí igual new user register controller. ¿Por qué hay, profe? ¿Ah? ¿Por qué hay? En el constructor. Ah, ok. En el constructor de la vista. Y aquí luego, ¿qué haríamos? Aquí mismo yo le voy a pasar para. Voy a utilizar el método aquí. No he creado el otro método, para allá no hay nada. Le voy a poner getInfo allá. Que va a recibir Todos los strings. username, password, confirm password y el email. ¿Dónde queremos validar si la contraseña es igual a la, o sea, si el password es igual a la confirm password? Yo lo podría validar en dos partes. Una aquí adentro de if, yo podría decir que sí. Password es igual a confirm password, entonces sí me deje enviar la información al controlador. Podría. Y solo para hacer un ejercicio práctico, yo podría poner este password en un string para comparar es .equals. Y aquí se le pone el otro string que yo quiero comparar si es igual. Porque al ser un string, un objeto, no se puede comparar con igual. Porque yo le expliqué eso. Si ponen igual, si un objeto, él va a buscar referencia en memoria y no va a buscar que sean el mismo elemento, el mismo tipo. Con eso comparan los strings, ¿vale? Del taller. Y ya estaría. ¿Cuál es el error que me está dando eso acá? Que no he creado esto. Entonces, si ustedes crean los métodos así, pues el EDN les ayuda muchísimo. Porque, por ejemplo, yo aquí me paro y le digo, quiero que me cree el método, ya de una vez con estos parámetros. Y él viene y me lo crea todo. De una. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Otra vez. Yo lo creé
La versión cortica, esto está como estorbando, ¿no? Muere eso. Yo lo creé aquí, la versión cortica, el método user register control. Quiero tener un método que llame getInfoForm, que va a recibir username, password, confirm password y pues el email. Pongo el mouse encima y me dice, ¿usted desea crear el método con estos strings? Yo digo, pues sí, si quiero. Y él ya me crea todo el método en la clase user register controller. O sea, uno así ahorra tiempo programando. Listos. Obviamente, por ejemplo, pues este toca crear el constructor. Y listo. Muchachos, hasta ahí la información. Si aquí hacemos el... Ah, lo borré. Pero si aquí hacemos el CISO. System.nl, vamos a poner uno. Me iría a imprimir username. Vamos a ver si es verdad. Entonces, bueno, voy a poner parcial, voy a poner password 15 y aquí voy a poner 24 y aquí voy a poner el email. No debería funcionar, ¿por qué? Porque las contraseñas son distintas. Ahí hay un if que me prohíbe eso, ¿vale? Yo voy a poner que sea 15, debería funcionar y sí funciona. Pipe parcial. Entonces ahí ya llamo la información del register view al register controller. Llamo aquí. Ya. Estamos aquí. Ya solo nos falta llevarlo a la lógica y la lógica del usuario. ¿Vale? Entonces, ¿hasta ahí alguien está perdido, muchachos? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí para no seguir avanzando hasta que esté todo claro? ¿Ah? Dime. No, pero, ok, pero lo que hemos visto hoy es muy confuso. Sí. ¿Pero qué? O sea, ¿no han entendido nada desde el minuto 10? Sí. Pues sí, pero hacemos. Bueno, entonces paremos ahí. Ese profesor que vamos a tener problema de que Saquen hojitas, no, mentiras. No, muchachos, lleguemos hasta ahí, entonces ustedes lleguen hasta ahí. Pues que sigo avanzando y no entiende pues qué sentido tiene. Dale. O sea, estoy avanzando y no entienden, pues lleguemos hasta ahí y van dando preguntas hasta aquí. ¿Quién entiende? Pues solo para los que sí entienden todo. Pues profe, hagamos esto, porque no sigue y los que no entendemos, ¿será que usted nos puede hacer una monitoría? Sí, pues. No puede escribir como una cosa de paso a paso nomás, un Ay, texto. Es un gana-gana. Ahí no hay tutoría. No, tutoriales de tu Ah, pues que la pregunta es... Domiciano, si quieres pues monitorear con un profesor domiciano, está de 5 a 7 en el 309E. ¿Hoy? Los No. miércoles. También está, pues todos están, ¿no? 309E. Pues eso me dijo aquí una vez. Gabriela también está, creo. No sé. Sebas también es. No, sí. Pero, o sea, ¿domiciano es que dice? Sí, Domi. Domi es muy bueno, o sea, él te explica con clases. Literal. Ah, muchachos, nada, pues. No, sí, no, tranquila, no pasa nada. Yo resisto, yo tranquila. Este cuero resiste, no pasa nada. Ah, pues muchachos. Es que si no entienden de la manera que tú estás explicando, pues Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Estoy triste, no, mentiras. No, mentiras, pero es que la verdad no me gustaría seguir avanzando si no entendemos. O sea, intenten hacerlo. Al menos hasta llegar ahí, debe ser mucho más rápido. Y vamos. O sea, en teoría si entendemos hasta aquí, pasarlo de aquí a la lógica pues es lo mismo. Y pasarlo a la lógica del usuario pues debería ser lo mismo. En teoría. Entonces más bien díganme los que están súper paila, pues que no entienden y con mucho gusto se les explica. Pero Va a tratar de ser como domiciano. O sea, de ahí ya reclama el controlador. ¿Nos falta qué? Pasarlo a la lógica
en la clase de modelo. O sea, en el paquete Para modelo. almacenar el dato. Y en el modelo, en la lógica, creamos una array list de usuarios. Pues no, ahorita. Pero digamos que eso en nuestra aplicación sería. Lo mismo. No, o sea, no tendría